El sol caía lento sobre el pueblo, tiñendo de cobre los tejados bajos y levantando sombras largas sobre la calle principal. El vaquero apoyó el hombro en el poste del porche de la cantina, quitándose el sombrero solo un instante para secarse el sudor de la frente. Había pasado el día entero arreando ganado, y su cuerpo pedía descanso. Pero algo, una inquietud que no sabía nombrar, lo mantenía alerta. Entonces la vio, no entró como lo hacían los demás forasteros, con prisa o desconfianza. Caminaba despacio, como si el polvo y las miradas no le pertenecieran. Llevaba un vestido sencillo, gastado por el viaje, pero en ella no había cansancio. Su cabello oscuro caía suelto sobre los hombros y su postura era firme, casi desafiante, como si supiera exactamente dónde estaba y por qué. El vaquero no pudo apartar la vista. No era belleza lo que lo atrapó, aunque la tenía, sino la sensación incómoda de estar siendo observado desde dentro, como si aquella mujer pudiera ver más allá de su chaqueta gastada, más allá del revólver en su cintura, más allá de los años de silencio que llevaba encima. Ella se detuvo frente a la cantina. Sus ojos se alzaron y lo encontraron sin esfuerzo, como si lo hubiera estado buscando desde antes de llegar al pueblo. Durante un segundo, el ruido del lugar, las risas, los vasos, los cascos de caballos, se desvaneció en ella, sonrió. No fue una sonrisa amplia ni coqueta, fue leve, casi un susurro, cargada de algo que él no supo identificar de inmediato con certeza. Luego, acercándose apenas lo suficiente para que solo él pudiera oírla, murmuró vaquero: «¿Me miras porque sabes mi secreto?» El mundo volvió de golpe. El vaquero sintió como la sangre le golpeaba las sienes. Abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. No porque no quisiera, sino porque la pregunta había tocado un lugar que creía enterrado. Ella no esperó respuesta. Pasó junto a él con el mismo paso tranquilo, dejando tras de sí un aroma leve a hierbas secas y polvo de camino. Entró en la cantina como si nada hubiera ocurrido. El vaquero se quedó inmóvil. «No sabes nada», se dijo a sí mismo. «No puedes saber nada». Y sin embargo, la forma en que ella lo había mirado era idéntica a la de alguien que conoce una verdad. Peligrosa, se colocó el sombrero otra vez y respiró hondo. Había pasado años construyendo una vida simple en trabajo, silencio, distancia. Nadie hacía preguntas y él no daba explicaciones. Así sobrevivía un hombre con un pasado que no debía ser recordado. Pero esa mujer había pronunciado la palabra exacta en secreto. Desde el interior de la cantina, una carcajada rompió el aire. El vaquero dio un paso hacia la puerta, dudó y dio otro. No sabía qué lo impulsaba. Curiosidad, temor o esa sensación antigua de que el destino acababa de cambiar de rumbo sin pedir permiso antes de entrar. Miró el cielo una última vez. El sol ya se ocultaba. Y con la noche, lo sabía, llegarían las preguntas, algunas hechas por otros, otras, las más difíciles, hechas por el mismo Ann, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había mirado como si supiera quién era en realidad, y eso lo asustaba más que cualquier revólver en la cantina. Estaba más llena de lo habitual aquella noche. El vaquero lo notó en cuanto cruzó la puerta en demasiadas miradas curiosas, demasiadas voces bajas. El aire olía a whisky barato y a historias a medio contar. Sin embargo, nada de eso importaba. Sus ojos buscaron de inmediato a la forastera. Ella estaba sentada sola, cerca de la pared del fondo, con una taza de café entre las manos. No bebía alcohol. Detalle extraño en un lugar donde hasta las penas se ahogaban en licor. Su postura era recta, atenta, como si escuchara todo sin parecer interesada en nada. Cuando el vaquero avanzó unos pasos, ella alzó la vista y lo miró otra vez con aquella calma desconcertante. No sonrió esta vez.
Él tomó asiento en una mesa cercana, dándole la espalda a medias, fingiendo interés en la conversación de dos rancheros. Pero cada movimiento de la mujer parecía resonar en su conciencia, en el modo en que giraba la taza, cómo observaba la puerta, cómo medía el espacio como quien conoce el peligro. «¿No oís de aquí?», murmuró alguien detrás de él. El vaquero no se giró, pero aguzó el oído. «Llegó hoy», respondió otro. «Nadie la conoce. Pagó la habitación por adelantado en la pensión de la viuda Morales. Eso no lo hace cualquiera. Dicen que viene del norte. Dicen muchas cosas». El vaquero apretó la mandíbula. También decían cosas de él cuando llegó años atrás, y ninguna era cierta, o al menos no del todo. La mujer se levantó. El murmullo disminuyó apenas, como si todos fingieran no mirarla. Mientras lo hacían, caminó hacia la barra, pidió comida con voz baja y clara, sin titubeos. No parecía perdida, ni temerosa. Eso era lo que inquietaba cuando volvió a sentarse. Eligió la mesa del vaquero sin pedir permiso. «No pretendía incomodarte antes», dijo, apoyando las manos sobre la madera. «Pero me mirabas como quien reconoce algo». Él levantó la vista despacio. De cerca sus ojos eran más oscuros de lo que había pensado, profundos, atentos. «Miro a todo el mundo», respondió. «Es costumbre». Ella asintió, como si aceptara la mentira sin creerla. «Las costumbres suelen proteger», contestó. O esconder. En el silencio se extendió entre ambos. Afuera, un caballo relinchó. Alguien rió demasiado fuerte. La mujer observó el lugar una vez más, antes de inclinarse apenas hacia él. «Este pueblo no es un buen lugar para quedarse mucho tiempo», dijo, «pero sirve para desaparecer». El vaquero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Eso busca?», preguntó. «Busco tiempo», respondió ella, y silencio. En él pensó en su propia vida reducida a esas dos palabras. Tiempo para olvidar, silencio para no explicar. Por primera vez se preguntó si aquella mujer había llegado allí por razones parecidas a las suyas. «Aquí nadie hace preguntas», dijo. «Mientras no las hagas tú». Ella lo miró fijamente, y esta vez sí sonrió. «Apenas entonces elegí bien». La comida llegó. Ella comió despacio, sin bajar la guardia. El vaquero se dio cuenta de que, sin saber cómo, ya estaba pendiente de ella. Si alguien se acercaba demasiado, de si alguna mirada se volvía insistente. Cuando terminó, se levantó y tomó su abrigo. «Gracias por la advertencia», dijo. «Y por no preguntar aún», corrigió él. Ella se detuvo en la puerta y lo miró por encima del hombro. «Las respuestas llegan solas cuando deben», susurró. «Buenas noches, vaquero Ann», y se fue. El vaquero permaneció sentado mucho después de que la puerta se cerrara. No sabía su nombre ni su historia. Solo sabía una cosa con certeza incómoda. Aquella forastera no había llegado por casualidad. De algún modo que todavía no entendía, su destino acababa de entrelazarse con el de ella. La noche avanzó sin luna, cubriendo el pueblo con una oscuridad espesa que hacía crujir cada sonido. El vaquero regresó a su rancho tarde, pero el sueño no quiso llegar. La imagen de la forastera se le aparecía una y otra vez, en su mirada atenta, su voz baja, aquella frase dicha como quien prueba una llave en una cerradura antigua antes del amanecer. Ensilló el caballo. No tenía un motivo claro para salir tan temprano, o al menos eso se dijo. El cuerpo recordaba caminos que la cabeza fingía olvidar. Tomó el sendero que bordeaba el arroyo seco y se internó en la franja de mezquites, donde pocos se aventuraban a esas horas. Y allí la encontró. Estaba arrodillada junto al agua escasa, lavándose las manos. Al oír el crujido de las ramas, no se sobresaltó. Se incorporó despacio, como si lo hubiera estado esperando. «¿Madrugas?», dijo ella. «El ganado no entiende de sueños», respondió él, deteniendo el caballo a prudente distancia. Ella observó al animal con atención, luego al vaquero.
Tampoco los hombres que huyen. La frase cayó pesada. Él no desenvainó, pero su mano se tensó. No sabes nada de mí, dijo. Sé reconocer el peso, respondió ella. El de alguien que carga más de lo que dice en sí. Hizo un silencio largo, interrumpido solo por el roce del viento entre las ramas secas. Ella dio un paso hacia él, y por primera vez, su calma mostró una grieta. No te seguí, continuó. Vine aquí porque nadie me buscaría. Pero tú me miras como si supieras que no digo todo. El vaquero desmontó. No fue una decisión pensada, simplemente ocurrió. En este lugar, dijo, el pasado suele volver disfrazado de casualidad. Ella lo estudió unos segundos y luego asintió. Entonces, te diré solo lo necesario, susurró. Hay hombres que creen que me pertenecen, no por ley, sino por miedo. Anel frunció el ceño. ¿Criminales? Peor, respondió. Hombres que no aceptan perder. El vaquero comprendió demasiado bien ese tipo de hombres. Se apoyó en la silla del caballo y habló sin mirarla. Hace años, empezó. Trabajé para uno de esos. Creí que obedecer era sobrevivir. Me equivoqué. Ella no lo interrumpió. Cuando quise irme, continuó. Alguien murió. No importa quién disparó, importa quién estuvo allí. Ella dio otro paso. Ahora estaban cerca, por eso este pueblo, dijo ella. Por eso tu silencio. Él la miró al fin. ¿Y tu secreto? ¿Por qué te buscan? La mujer respiró hondo. El amanecer empezaba a teñir el horizonte. Porque sé algo que puede destruirlos, dijo. Y porque creen que si me encuentran, el miedo volverá a obedecerles. El vaquero sintió un nudo en el estómago. No era una historia ajena. Era una versión distinta de la suya. Si te quedas, dijo. Vendrán. Ya vienen, respondió ella con calma. Siempre vienen. Se miraron largo rato. Dos desconocidos unidos por verdades incompletas. Él pensó en marcharse, en no involucrarse nunca más. Pero el recuerdo de la noche anterior, de su sonrisa segura, lo detuvo. No sé tu nombre, dijo. Elena respondió. El nombre que uso ahora. Anel asintió. Entonces, escucha. Elena, aquí nadie pregunta. Pero cuando el peligro llega, elegir no mirar también es una decisión. Ella sostuvo su mirada. ¿Y tú qué eliges, vaquero? El sol asomó por fin, iluminando sus rostros cansados. El vaquero supo, sin decirlo en voz alta, que acababan de cruzar una línea invisible. Y que, desde ese momento, el secreto ya no era solo de ella. El pueblo despertó con un rumor distinto aquella mañana. No era el sonido habitual de cascos, ni el murmullo perezoso de los vecinos, sino una inquietud baja, como si algo invisible hubiera entrado con la luz del día. El vaquero lo percibió al pasar. Frente a la herrería, dos caballos sudados, sin marca de lugar, atados con descuido, hombres que no saludaban, miradas que medían distancias, el tipo de presencia que no compra, observa. Alzó la vista hacia la pensión de la viuda Morales. Una cortina se movió apenas. Supo que Elena también los había visto. No llegaron por casualidad, murmuró el herrero sin dejar de golpear el yunque. No son comerciantes. El vaquero asintió, pero no respondió. Entró a la cantina solo para confirmar lo que ya sabía. 3 hombres ocupaban una mesa cerca de la puerta. No bebían, no reían. Uno de ellos tenía una cicatriz reciente en la mejilla. Otro jugaba con un cuchillo como si la hoja fuera una extensión de su mano. El tercero levantó la vista y lo miró fijamente. Ese rostro no pertenecía al pueblo, y sin embargo, el vaquero lo reconoció al instante. En el pasado, no siempre gritaba. A veces simplemente se sentaba a esperar. Salió de la cantina sin pedir nada y cruzó la calle con paso firme. No fue al rancho, fue a la pensión. Subió las escaleras de madera y golpeó una sola vez la puerta de Elena.
Ella abrió casi de inmediato. «Ya están aquí», dijo él. «Lo sé», respondió ella. Desde el amanecer dentro, la habitación estaba preparada para huir en una bolsa cerrada. Botas listas, nada fuera de lugar. Elena no era una mujer sorprendida, era una mujer entrenada para moverse antes del golpe. «¿Cuántos?», preguntó. «Al menos 3», dijo. «Uno de ellos me conoce». Eso sí la sorprendió, de antes. Él asintió. Del tiempo que intenté olvidar se hizo un silencio breve pero pesado. «Entonces no solo vienen por mí», dijo ella. «Nunca lo hacen», respondió él. Bajaron juntos por la escalera trasera. El vaquero la condujo por un callejón hasta el establo vacío detrás de la iglesia. Allí, lejos de miradas curiosas, habló con franqueza. El hombre de la cicatriz dijo: «Trabaja para quien creí dejar atrás». «Sí, esta es porque alguien habló». Elena apretó los labios. «No fui yo. Lo sé». Ella lo miró con intensidad. «Si te quedas a mi lado», dijo, «te arrastrarán conmigo». «Ya lo han hecho», respondió él. «El momento en que te miré desde la calle, llegó una voz llamando a la viuda Morales». Pasos subiendo la escalera. Elena tensó los hombros. «No puedo quedarme en la pensión», susurró. «Ni debes», dijo él. «Hay un lugar fuera del pueblo. Viejo, nadie va allí». «¿Tu rancho?» «No», respondió. «Algo anterior». Ella no preguntó más. Montaron rápido y salieron por el borde del pueblo, mezclándose con el movimiento matinal. Nadie los detuvo, pero el vaquero sintió los ojos clavados en la espalda. Sabía que los estaban dejando ir solo para seguirlos después, aun cuando alcanzaron el camino de tierra. Elena habló. «¿Por qué ayudas? ¿Podrías dejarme ahora, Ann?» Él no respondió de inmediato. Observó el horizonte, la línea seca donde el cielo parecía quebrarse. «Porque huir solo me enseñó a sobrevivir», dijo al fin. «Y estoy cansado de eso». Ella lo miró como si esa respuesta fuera más peligrosa que cualquier amenaza detrás de ellos. «Aló, Leia». Un caballo relinchó. En el pasado, no había venido a negociar un pa. Había venido a cobrar un paro en el lugar al que el vaquero la condujo. No figuraba en ningún mapa. Era un antiguo refugio de piedra encajado entre colinas secas. Restos de un asentamiento olvidado. Antes incluso de que el pueblo existiera. Desde lejos parecía una grieta en la tierra. De cerca, ofrecía abrigo, silencio y una vista clara de cualquier camino que se acercara. «Aquí nadie viene», dijo él mientras desmontaban. «Demasiado lejos para perder tiempo». Elena observó el entorno con atención, como quien evalúa no solo el espacio, sino las salidas, las sombras, el viento. «Alguien te enseñó a esconderte bien», comentó. «La necesidad es buena maestra». Encendieron un fuego pequeño, lo justo para calentarse, sin delatar humo. El vaquero dejó su rifle apoyado contra la pared de piedra y se sentó frente a ella. Por primera vez desde que se conocían, el silencio no fue incómodo. Elena se quitó el abrigo. A la luz temblorosa del fuego, él notó marcas en sus manos, cicatrices finas, antiguas, no de trabajo doméstico, de huida. «No suelo aceptar ayuda», dijo ella, al fin. «La ayuda crea deudas». «Esto no es una deuda», respondió él. «Es una decisión». Ella lo miró, buscando fisuras en sus palabras. «¿Y qué prometes con ella?» El vaquero pensó un instante. «Prometo no mirar hacia otro lado». Elena asintió lentamente. «Eso es más de lo que muchos hombres dan». A la noche cayó por completo. Afuera, el viento arrastraba arena contra la roca. Dentro, el refugio guardaba un calor frágil pero suficiente. «Si llegan hasta aquí», dijo ella, «no será para asustar, lo sé. Yo tampoco huyo bien cuando me acorralan». Él levantó la vista. «No pienso dejar que te acorralen». Ella sostuvo su mirada. No había gratitud exagerada, ni temor, solo una confianza naciente.
peligrosa por lo rápido que crecía. Entonces escucha mi parte del secreto, dijo Elena. Lo que sé no es solo nombres, son rutas, acuerdos, traiciones, hombres respetados que pagan para que otros desaparezcan. El vaquero apretó los puños. Eso explica por qué no te mataron todavía. Me necesitan callada, respondió. O convencida. Aquí no te convencerán de nada. Ella se acercó un poco más al fuego, y luego a él. Si salgo de esta, dijo en voz baja, no volveré a vivir escondida en el vaquero. Sintió el peso de esa frase. No era una esperanza ligera, era una promesa hecha sobre terreno incierto. Si salimos, corrigió Elane. Ella sonrió apenas. Hablas como si ya estuviéramos juntos en esto. Lo estamos. En un ruido lejano los tensó un casco contra piedra. Luego, el vaquero se levantó y apagó el fuego con rapidez. No es aún, dijo, pero pronto Elena se puso a su lado, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que ambos sintieran el calor del otro. Si esto termina mal, dijo ella, quiero que sepas que no me arrepiento de haberte dicho la verdad. Él la miró. Si termina mal, respondió, al menos esta vez no huyan durante un instante. El mundo pareció reducirse a ese refugio y a la respiración compartida. No hubo besos ni juramentos grandilocuentes, solo una certeza silenciosa. Ya no eran dos personas escondiéndose, sino dos voluntades, sosteniéndose en medio del peligro a lo lejos. Un destello metálico brilló entre las colinas. La promesa ya estaba hecha y alguien venía a ponerla a prueba. El amanecer llegó gris, cubriendo las colinas con una luz apagada que no prometía nada bueno. El vaquero llevaba horas despierto, atento a cada sonido. Elena permanecía sentada contra la pared de piedra, con la espalda recta y la mirada fija en la entrada del refugio. No se irán, dijo ella, sin apartar los ojos del exterior. No después de habernos seguido hasta aquí. Él asintió. Lo sabía desde la noche anterior. Aquellos hombres no buscaban negociar ni asustar. Esperaban el momento justo para obligarla a hablar. Si entran, dijo él, usarán el miedo primero. Elena respiró hondo. Eso ya no funciona conmigo. Hubo un silencio largo. Luego, ella habló con una claridad que no había mostrado antes. Es hora de que sepas todo, dijo. No solo lo necesario para protegerme, sino lo suficiente para decidir si quieres seguir aquí. El vaquero la miró, atento. Hace 2 años, comenzó Elena. Viajaba como intérprete para caravanas comerciales. Aprendí a escuchar sin ser vista. En una de esas rutas, oí conversaciones que no debía oír. Cerró los ojos un instante. Contratos, entregas de armas, nombres de pueblos donde los problemas debían desaparecer antes de que llegara la ley en él. Vaquero sintió un nudo en el pecho. Esos nombres, murmur, algunos ya no existen, porque alguien los vendió. Continuó ella. No, bandidos comunes, ganaderos, políticos locales, hombres respetados. Yo escribí todo. Pensé que si algo me pasaba alguien más lo sabría, pero te descubrieron, no de inmediato, respondió. Primero murió un hombre que habló demasiado. Luego entendí el mensaje. Ella abrió la bolsa que había preparado y sacó un pequeño cuaderno envuelto en tela. «Esto es lo que quieren», dijo. «No por venganza, sino para borrar pruebas». El vaquero observó el cuaderno sin tocarlo. «¿Con esto?», dijo, «podrías hundir a medio territorio. Por eso no puedo simplemente huir», respondió Elena. «Mientras exista, yo existo como amenazan afuera». El sonido de pasos se hizo más cercano. Piedras desplazadas, voces apagadas. «¿Y tu nombre?», preguntó él de pronto. «¿El verdadero?». Elena lo miró con una mezcla de cansancio y alivio. «No importa», dijo. «El que usé murió cuando empecé a escribir en el vaquero. Tomó el rifle. Entonces, escucha mi verdad», dijo. «El hombre que murió cuando intenté irme
Fue el hermano del que ahora nos busca. Yo no disper, pero tampoco detuve a quien lo hizo. Ana Elena no retrocedió. Eso no te hace culpable, dijo. Te hace testigo. Él la miró sorprendido. «Why los testigos», continuó ella, «son lo único que ellos no pueden controlar del todo». Un grito llegó desde fuera. «¡Elena!». La voz era áspera. «Sabemos que estás ahí». El vaquero apretó el arma. «Hay otra opción», dijo. «¿Entregar esto a alguien que no puedan comprar la ley?», preguntó ella. «No», respondió. La gente... Elena entendió. Si el secreto se hacía público, perdería su valor como rehén. «Eso nos convierte en objetivos abiertos», dijo. Ella. «Siempre lo fuimos». A los pasos se acercaron. Más sombras cruzaron la entrada en Elena. Se puso de pie junto a él. «Entonces, no huiremos», dijo. «No más». El vaquero asintió. El secreto ya no era una carga compartida. Era un arma. El vaquero y Elena no hablaron más. No hacía falta. El plan nació en el silencio, en la forma en que él ajustó el rifle y ella volvió a guardar el cuaderno bajo la ropa, pegado al cuerpo, como si fuera parte de su piel. Afuera, las voces se multiplicaban. «No queremos problemas», dijo uno. «Solo venimos a hablar en...». El vaquero esbozó una sonrisa seca. «Nunca vienen a hablar», miró a Elena. «Si intentamos salir ahora, nos cazarán en campo abierto», dijo en voz baja. «Si esperamos, vendrán a por nosotros de uno en uno». Ella asintió. «Entonces, nos quedamos». No. Fue una frase heroica. Fue una decisión simple, pesada y definitiva. El primer disparo no lo hicieron ellos. Una bala golpeó la roca del refugio, arrancando polvo y astillas. Elena no se agachó de inmediato. Miró al vaquero como esperando una confirmación. Él respondió con un disparo seco al aire. «No se acerquen». Gritó. «Sabemos quiénes son y a quién sirven». Hubo un murmullo nervioso. Pasos que retrocedían. «Eso no te salvará», respondió la voz con la cicatriz. «No puedes protegerla siempre». El vaquero bajó el arma lo justo para hablar. «No tengo que hacerlo siempre», dijo. «Solo oyan». Elena se movió hacia la entrada lateral del refugio, una abertura estrecha que daba a un desnivel rocoso. «Cuando te haga la señal», susurró. «Habla». Él no preguntó. Confiaba. Ella salió primero, las manos visibles, caminando despacio colina abajo. El vaquero la cubría desde la sombra. «¿Eso es todo?», dijo ella en voz alta. «¿Venís armados para intimidar a una mujer?» Los hombres se reagruparon. Eran 4 ahora. Uno dio un paso al frente. «No juegues», dijo. «¿Sabes lo que queremos?» «Say lo que temón», respondió Elena. «Que la verdad camine más rápido que ustedes». El vaquero habló desde el refugio. «Ya no es solo de ella», dijo. «Si algo le pasa, otros sabrán eso los detuvo». No porque lo creyeran del todo, sino porque no podían permitirse el error. Uno de los hombres rodeó el refugio. El vaquero lo vio moverse y disparó a sus pies. El hombre queó. Maldiciendo en Elena, levantó la voz. «¡Basta!», gritó. «No voy a entregar nada. Pero tampoco voy a morir aquí en silencio». «¿Qué propones?», preguntó la voz con la cicatriz. «Tiempo», respondió ella. «Hoy se van. Mañana, esto ya no les pertenecerá». Hubo miradas entre ellos. «Decisiones rápidas, mal tomadas. No podemos dejarla ir», susurró uno. «Si disparamos ahora», respondió otro, «el vaquero cae con ella. Y entonces, ¿no sabremos dónde está el resto?» El vaquero no tenía el resto, pero ellos no lo sabían. Finalmente, retrocedieron. «Esto no termina aquí», dijo la voz con la cicatriz. «Nunca lo hace», respondió. Elena y los hombres se retiraron colina abajo, sin perderlos de vista, hasta que desaparecieron entre las rocas. El vaquero salió del refugio lentamente. Sus manos temblaban.
no de miedo, sino de la descarga de haber elegido quedarse cuando huir habría sido más fácil. El Helena se volvió hacia él. «¿Puedes morir?», dijo. «Todavía puedo». Anella sonrió. Cansada pero firme. «Gracias por no soltarme en él», negó con la cabeza. «Gracias por quedarte». El viento sopló entre las colinas, llevándose el eco del enfrentamiento. Ambos sabían que habían ganado solo una cosa en tiempo, pero por primera vez. Ese tiempo no era para esconderse, era para prepararse. No tuvieron mucho tiempo. El vaquero lo supo en cuanto vio las aves alzarse de golpe desde el valle. Algo grande, algo deci. Los hombres que se habían retirado no pensaban esperar a que la verdad se esparciera como pólvora seca. «Vienen con refuerzos», dijo, ajustando la correa del rifle. No respondió de inmediato. Estaba escribiendo. Arrancó una página del cuaderno, luego otra y otra más. Las dobló con cuidado. «Si no salimos de aquí», dijo, «estas hojas sí lo harán». El vaquero entendió. Ató los papeles a dos piedras pequeñas y las colocó en direcciones opuestas, listas para ser lanzadas por el desnivel cuando llegara el momento. «Que el secreto corra», dijo él, «más rápido que las balas». El ruido de cascos llegó claro esta vez. «No, 4, muchos más». El vaquero calculó distancias, ángulos, cobertura. No se trataba de ganar, se trataba de resistir lo suficiente. El primer disparo vino del este, el segundo, del norte. En coordinados, «saben lo que hacen», murmuró. «Pero no este terreno», respondió. Helena. El vaquero disparó y un hombre cayó de su caballo. ¡Auch! Los demás se dispersaron. Helena lanzó la primera piedra. El papel voló, blanco, visible contra la roca oscura. «Uno», dijo An. Un disparo impactó la entrada del refugio en astillas en polvo. El vaquero retrocedió un paso. «Recargó». «2», dijo Helena, lanzando la segunda, y el enfrentamiento se volvió caótico. Gritos, disparos, caballos desbocados. Uno de los hombres logró acercarse demasiado. El vaquero lo derribó de un golpe con la culata del rifle. Sintió el impacto en el brazo, pero no soltó el arma. «¡Entren!», gritó alguien. «¡Vivos si pueden!». Helena salió de la sombra y habló con voz firme. «Ya es tarde», gritó. «Seguimos aquí. Mañana todos sabrán por qué una bala rozó su hombro». Ella no gritó, pero el vaquero sí. Helena. Ella se apoyó en la roca, apretando los dientes. «Sigue», ordenó. «No pares». El vaquero disparó hasta que el sonido se volvió un eco distante. Vio al hombre de la cicatriz acercarse por el flanco. Sus ojos se encontraron por un instante en reconocimiento y odio. «Esto era personal», dijo el hombre. «Siempre lo es», respondió el vaquero, y disparó. El hombre cayó, no muerto, pero fuera de combate. El ruido empezó a disiparse. Los que quedaban se retiraron, llevándose a los heridos. No por piedad, sino porque el riesgo ya no compensaba. El vaquero se arrodilló junto a Helena. «¿Puedes moverte?». Ella asintió, pálida. «No me dieron», mintió. Él la sostuvo. «Lo hiciste», dijo. «Lo soltaste». Ella sonrió débilmente. «Todavía falta». Que llegan a lo lejos. El sonido de un disparo distinto cortó el aire. No era de ellos. Era una señal en el vaquero. Levantó la vista. Alguien más escuchó en Helena. Cerró los ojos un segundo, agotada. «Entonces, ya no estamos solos». El viento volvió a soplar entre las colinas. El refugio, ennegrecido por el humo, seguía en pie. ¿Ellos también? El enfrentamiento había terminado. La guerra. No. El silencio que siguió al enfrentamiento fue extraño, casi irreal. No era paz, sino una pausa cautelosa, como la respiración contenida tras una herida profunda. El vaquero ayudó a Helena a montar y tomaron el camino de regreso al pueblo por una ruta secundaria, evitando los pasos más evidentes. Helena iba rígida,
el rostro pálido, pero consciente. Cada sacudida del camino parecía recordarle el precio de la decisión tomada. Cuando lleguemos, dijo ella, nada volverá a ser igual. Nunca lo es después de decir la verdad, respondió el Anjal, acercarse al pueblo. Notaron algo distinto: gente reunida frente a la oficina del juez. Voces elevadas, caballos atados sin orden. Un hombre corría de un lado a otro con papeles en la mano. Otro discutía con el alguacil. Llegó, murmuró Elena. No. Preguntó qué. Ambos lo sabían. El vaquero desmontó primero y ayudó a Elena a bajar. Apenas puso los pies en el suelo, la viuda Morales se acercó alarmada. ¿Qué te pasó, muchacha? Una caída, respondió Elena. Pero no vengo a hablar de eso. Entraron a la oficina del juez. El ambiente estaba cargado. Sobre la mesa había hojas con letras apretadas, firmas, nombres conocidos, demasiados. Esto apareció esta mañana, dijo él. Juez, han copias en manos de gente que no debería tenerlas. El vaquero cruzó los brazos. Ya no pueden enterrarlo en Elena. Se sentó con cuidado. No buscaba venganza, dijo. Buscaba terminar con el miedo. El juez la miró largo rato. Lo has hecho, admitió. Pero has despertado otros afuera. El murmullo crecía. Algunos nombres provocaban ira. Otros, incredulidad. Ganaderos respetados, comerciantes influyentes. La frontera se miraba al espejo y no le gustaba lo que veía en esa noche. El pueblo no durmió. El vaquero permaneció junto a Elena en la pequeña habitación que les prestaron. Limpió su herida con cuidado. Ella apretó los dientes. Sin quejarse. «Pudiste irte», dijo ella en voz baja. «Cuando todo empezó, también pude quedarme escondido», respondió él. «Habría sido más fácil». Ella lo miró. «¿Y ahora?» Él terminó de vendarla. «Ahora ya no soy ese hombre». Al amanecer llegaron noticias. Dos de los hombres implicados habían huido. Otros negaban todo. Uno había sido arrestado. No era justicia completa, pero era el comienzo. En Elena salió al porche y respiró hondo. Por primera vez desde que había llegado. No miró por encima del hombro. «No sé qué haré después», dijo. El vaquero se colocó a su lado. «Puedes quedarte», dijo, «o irte, pero esta vez por elección». Ella sonrió. «Cansada. Real. ¿Y tú?» «Yo ya elegí», respondió. «El lugar cambia menos que uno mismo». El pueblo empezaba a recomponerse. Torpe, herido, pero despierto. Algunos saludaban a Elena con respeto. Otros evitaban su mirada. Las cosas dichas no se podían recoger. Elena tomó la mano del vaquero un instante, sin promesas. «Gracias», dijo, «por mirarme cuando todos preferían no ver». Él asintió. «Gracias por no caer la tormenta». Había pasado. Lo que quedaba era aprender a vivir con el cielo despejado. Los días siguientes fueron tranquilos, aunque no por ello sencillos. El pueblo había cambiado. Las miradas curiosas se mezclaban con respeto cauteloso, y las calles polvorientas parecían más silenciosas, como si también hubieran aprendido algo de lo ocurrido. El vaquero y Elena caminaron juntos, no como pareja proclamada, sino como aliados que habían sobrevivido a lo imposible. A lo imposible. En Elena había comenzado a trabajar en la biblioteca del pueblo, un lugar olvidado donde los libros acumulaban polvo. Allí, entre páginas amarillentas, encontró un refugio distinto al conocimiento, calma y la sensación de que podía construir algo propio. Ya no era solo la mujer perseguida por secretos peligrosos. Ahora era la guardiana de su propio destino. El vaquero continuó con su vida en el rancho, pero ya no con la soledad habitual. Sus caballos, el ganado y la rutina diaria seguían siendo su mundo, pero uno más amplio, porque Elena formaba parte de él. No lo había cambiado, sino que le había mostrado que incluso un hombre curtido por años de silencio podía aceptar compañía y confianza.
se encontraron una tarde en el porche del rancho. El viento soplaba suave y arrastraba polvo dorado, iluminando sus rostros. Elena sonrió. Aquella misma sonrisa que había dejado al vaquero sin aliento la primera vez que la vio. Pero ahora había algo más tranquilidad, decisión y un hilo de alegría que no dependía de la tensión del peligro. «¿Te quedas?», dijo él. Sin necesidad de preguntar, «Sí», respondió ella. Pero no por miedo ni por deuda. Por elección, él asintió. No hizo más comentarios. No hizo. Era suficiente mirarse a los ojos para entender que lo que había comenzado como un encuentro marcado por secretos y peligro, se había transformado en algo que ambos podían aceptar y sostener. En la tarde se deslizaba sin prisa. Los caballos pastaban cerca y el cielo se tiñó de naranja y violeta. No había disparos, ni amenazas, ni pasos inesperados en la distancia. Solo la sensación de que, por primera vez, podían respirar sin miedo. Ana Elena apoyó la cabeza en el hombro del vaquero. Él rodeó su cintura con un brazo. La frontera, siempre salvaje y despiadada, parecía un poco más amable desde ese pequeño refugio de piedra y tierra que ahora compartían. «Recuerdo la primera vez que me miraste», dijo Elena, en un susurro. «Y es sobre mi secreto». Anel sonrió. Un gesto leve, casi irónico. «Todavía no lo sé todo», respondió. «Pero ya no importa, porque ahora no hay secretos», dijo ella. «Solo nosotros». El vaquero asintió. Por primera vez, dejó de sentirse vigilado, perseguido o atrapado por un pasado que lo atormentaba. Tenía a alguien a su lado que entendía lo que significaba sobrevivir y que estaba dispuesta a construir algo nuevo, a pesar del peligro que aún podría aparecer en algún momento. Elena levantó la vista hacia el horizonte. Sus ojos reflejaban la luz del atardecer y un brillo de esperanza. La frontera seguía siendo impredecible, pero por primera vez, la incertidumbre no era miedo, era posibilidad. «Vamos a construirlo juntos», dijo ella. «Todo esto, nuestro lugar Él la miró largo rato, y por primera vez, no hubo duda ni secreto. «Sí», dijo, «vamos a construirlo». El viento movió suavemente su cabello. El vaquero tomó su mano y caminaron hacia el rancho, dejando atrás el polvo y las sombras. No necesitaban palabras grandilocuentes, ni promesas dramáticas. Su decisión de quedarse, de confiar, de enfrentar el pasado y el peligro juntos, era suficiente en la frontera. Vasta y salvaje, seguía allí, pero ellos habían encontrado un pequeño rincón de certeza. Un lugar donde podían mirarse a los ojos sin miedo, donde el secreto ya no definía sus vidas. Y mientras el sol se hundía detrás de las colinas, la sonrisa de Elena y la mirada firme del vaquero sellaron lo que no necesitaba palabras en un comienzo, no solo de supervivencia, sino de vida compartida.